Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre amado, te alabamos, Señor. Te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí con el propósito, mi Señor, de aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están por conectarse, Señor amado. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor amado, haciéndonos entender tu bendita y hermosa palabra. Y bendice a tu siervo, mi hermano Daniel, Señor, y dale la sabiduría necesaria para que no sea él, sino que seas tú mismo enseñándonos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Nos gozamos de poder ser hoy útiles en las manos del Señor. Y bajo el título general Superando lo Mejor, hoy empezamos a desarrollar la parte 13 de esta enseñanza. Y el título de hoy es El reposo de Dios, promesa y advertencia. Hablando del reposo de Dios, lo que Dios prometió. El reposo de Dios, promesa y advertencia. Y en virtud de lo que hemos venido hablando en Hebreos, y una de las características justamente del libro de Hebreos, es que en el libro de Hebreos se ven bastantes, o no bastantes, se ven varias advertencias muy significativas, sumamente importantes de considerar. Y ahí a la altura del verso 7 y 8 del capítulo 3, perdón, como lo vimos hace 8 días, hay una advertencia muy importante que enfoca el autor de Hebreos, referente a la importancia de escuchar la palabra del Señor, de escuchar al Señor. También se enfatiza en ese segmento y lo que leímos hace 8 días, en lo que hemos hablado, el pueblo de Dios, al haber permitido el endurecimiento de sus corazones, terminaron provocando la ira de Dios. Y cuando decimos que permitieron el endurecimiento de sus corazones, es una apropiada manera de decirlo, ya que cada uno de nosotros con nuestros actos obedecemos o no obedecemos. Simple y llanamente, cada uno de nosotros pecamos o no pecamos. Y esa reiterada manifestación de desobediencia termina endureciendo los corazones. Dios les había mostrado a los israelitas su respaldo y cuidado permanentemente. Pero ellos, de manera libre, en ejercicio de su voluntad, optaron simple y llanamente por realizar hechos contrarios a lo ordenado por el Señor, aun cuando Él les haya manifestado su amor y plena consideración. Le voy a pedir el favor a mi hermana Marina que leamos Deuteronomio 1:31. Y le voy a pedir el favor a mi amada esposa que leamos Deuteronomio 9, 6 y 7. Deuteronomio 9, 6 y 7. Y mire, escuchemos con atención estos pasajes para
poder entender el preámbulo que estamos haciendo, que es muy interesante considerarlo para seguir adelante con lo que pretendemos desarrollar en la enseñanza. Como dice Buenas Deuteronomio noches, pastor. 1:31. Amén, mi pastor. Iba a preguntar el número. 1:31 dice así la palabra del Señor. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Amén. Amén. El comparativo es elemental, sumamente claro y diciente. Estamos hablando de términos normales, lógico. ¿Cómo trae un hombre a su hijo? Más en un desierto. Lo cuida, lo consiente, lo carga, en fin, está pendiente de él, es su hijo. Y así trató Dios a Israel, aún con la desobediencia de Israel. Escuchemos lo que dice Deuteronomio 9, 6 y 7. Amén. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Amén. Pero el Señor también les dice, haciendo la anotación que Deuteronomio es un gran resumen, es un recordatorio que Moisés le presenta al pueblo, de las vivencias registradas por allí en la parte de Génesis, pero fundamentalmente del Éxodo. Pero dice allí, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Dios, tu Dios, te da esta buena tierra. No es por los méritos de Israel. Porque pueblo duro de servicio eres, o sea, desobediente, desobligante, altanero, terco, necio. Eso es lo que se está diciendo el Señor. Si acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde que saliste de Egipto hasta que entraste a este lugar. O sea, siempre estuvieron provocando al Señor. Y con todo y ello, el Señor siempre estuvo pendiente de ellos. Al punto que hay un pasaje que dice por allí que su calzado, no tuvieron necesidad de cambiar calzado ni vestido. Pero con todos esos portentosos hechos de Dios, ellos se rebelaron. Porque su corazón no había sido transformado. Su corazón estaba todavía ligado a Egipto, aunque sus ojos veían otras cosas. Y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda e invita como advertencia y también como noble consejo, válido y plenamente vigente en estos tiempos, a no endurecer el corazón, a no desechar lo que Dios habla. En otras palabras, nos invita a ser obedientes. Y eso de no endurecer el corazón, tal y como lo toma Hebreos, claramente está relacionado con la historia de Israel. Porque, hombre, fueron liberados de la esclavitud en Egipto, con prodigios y señales los llevaba el Señor, pero ellos no entraron en el reposo prometido debido a su incredulidad y rebeldía. Como iglesia, como creyentes, el Señor nos libera del pecado, del Egipto del pecado. Y nosotros como creyentes muchas veces no gozamos del reposo del Señor porque también nos comportamos neciamente. Que no se endurezca nuestro corazón. Que no se repita la historia del pasado. Recordemos que cada día es un hoy para escuchar y obedecer
rindiéndonos ante Jesucristo, porque Él es el Señor de la casa. De eso hablábamos hace 8 días. Hoy volvemos a tomar el mismo pasaje para continuar allí y extendernos un poco más. Le voy a pedir el favor a Yubisek, que ha ingresado, con los saludos para Juan y Vanessa, que leamos Hebreos 3 del 7 al 11, por favor. Amén, mi pastor. Buenas noches. Dios lo bendiga. Amén. Dios los bendiga a todos. Hebreos 3 del 7 a 11. Sí, señor. Espérame un segundo. 3, 4, 5. Hebreos 3, del 7 al 11, dice la palabra de Amén. Dios. Dice, tengo un título que dice El reposo del pueblo de Dios. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Amén. Y en efecto, esa generación no entraron en el reposo del Señor. Partamos de un principio lógico. Partamos de un principio lógico. La historia bíblica nos enseña que el pueblo de Israel, eran 72 personas, fueron llevados a Egipto en condición de reconocimiento, de honra, privilegiadamente, porque José, siendo el segundo en Egipto, los mandó llevar, con todas las consideraciones del caso. Y los ubicaron al norte de Egipto, en tierras apropiadas para que desempeñaran sus labores como pastores. Y prosperaron allí. Pero pasó toda la generación de José, murió todo este referente administrativo que había en ese entonces en Egipto. Pasaron otros faraones y pasaron cerca de 400 años. La condición del pueblo hebreo cambió. Y de esa posición privilegiada y de alta consideración que tuvieron con José, pasaron a ser esclavos. Esclavos. Y ahí aparece Moisés. Dios se le aparece a Moisés. La pregunta lógica es, si un pueblo es esclavo, maltratado, de hecho esclavo, considerado como esclavo, tratado como esclavo, con las limitantes de esclavo, sin las libertades propias de quien no es esclavo, sino sometido como esclavo, ¿podrá tener reposo? ¿Podrá vivir en reposo? La respuesta indiscutible es no. No puede haber reposo. Entonces, en virtud de eso, hay una pregunta que surge después de esta reflexión de lo que hemos leído. ¿Qué era el reposo para Israel? ¿Qué era el reposo? En su idioma original, el término reposo que usa ahí Hebreos 3, allí del griego, katapausis, así como se escucha katapausis, significa cesación de trabajo o lucha, descanso, tener una morada establecida para reposar. Eso quiere decir la palabra reposo tomada del griego que usa el autor de Hebreos.
en el contexto del Antiguo Testamento, el reposo que Dios dice que el pueblo de Israel no ingresó a él, hacía referencia principalmente a la tierra prometida, Canaán. Porque el pueblo de Israel iba a llegar por la promesa de Dios a la tierra prometida, Canaán, que es donde fluye leche y miel. Cuando dice fluye leche y miel, quiere hablar de unas condiciones de privilegio, de bendición, en libertad, dueños de su futuro, digámoslo así entre comillas, en el sentido de la libertad, no siendo esclavos. Un lugar donde el pueblo viviría en libertad, bendición y comunión con Dios. Libres de la opresión de Egipto y sin la dureza e inestabilidad de vivir en un desierto. Entonces cuando uno dice, el Señor le prometió al pueblo sacarlos de Egipto, guiarlos por el desierto e introducirlos en una tierra donde fluye leche y miel, donde van a estar en una condición opuesta a la que tienen en Egipto, eso es reposo. Eso es paz. Eso es estabilidad. Habla de amabilidad. Habla de una total bendición. Y era además el lugar donde Dios quería llevarlos para que tuviesen comunión con Él. Éxodo 3, 8 al 9 nos dice esto. Un voluntario o voluntaria que leamos Éxodo 3, 8 y 9, por favor. Éxodo 3, 8 y 9. ¿Quién digo yo? Bueno, está bien, Luis Vicente. Éxodo 3, 8 y 9. Amén, mi pastor. Ya, lo encontré. A ver, Marina. Éxodo 3, 8 Y 9. y 9. Amén, mi pastor. Dice así. Y he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jezubeo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Amén. Entonces aquí agrega algo la lectura a lo que señalé anteriormente. Atentos. Atentos. Esto es muy importante. Mire, esto que voy a citar en este momento que está en el verso 3.9 es muy importante. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Quiere decir esto que ellos como esclavos estaban tan mal, se sentían tan mal, que se acordaron que tenían un Dios en el cielo y clamaron a ese Dios. Clamaron por libertad, clamaron por misericordia, clamaron por gracia, le pidieron a ese Dios que actuara, que interviniera, etcétera, etcétera. Y dice ahí, Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, o sea, Dios sabía y conocía la situación de ellos, y ellos clamaron al Señor. Y el Señor les respondió a ese clamor. También quiere decir esto, que esa opresión, esa condición de esclavos, no se circunscribe estrictamente a lo material. También en la comunión con Dios. Ellos no tenían manera de buscar a Dios como lo deseaban. No tenían manera. Y esto va más allá de lo territorial, cuando se habla del reposo. Ese reposo que Dios ofrecía al pueblo apuntaba a una realidad espiritual, una vida estable, obediente, en comunión con el Señor. Quiere decir, iban a poder hablar con su Señor, adorar a su Señor, ofrecer tributo de alabanza, de adoración, sacrificio de olor grato al Señor. Dios no solo quería llevarlos a un lugar, sino tomarlos como pueblo santo, apartado y confiado en su presencia. Un pueblo que mirara a Dios. Éxodo
capítulo 19, versos 4 al 6. Joyce, vi a Joyce por allí. ¿Está Joyce por allí? Éxodo 19, 4, 6. Joyce, ¿me contestas, por favor? Ya lo leo, hermano. Por favor. Éxodo 19, verso 4 dice: 4 al 6, sí, señor. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El siguiente. El 7. El 6, Entonces vino Moisés el 6. y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. No, pero Y léete. todo el pueblo Perdón, respondió Vicente. a una y dijeron, Escúcheme, Vicente, escúcheme, hermano. hasta ahí, Leamos el 6, por favor. el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas Amén. son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Mire el 6. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa, apartada. Un reino de sacerdotes para que ofreciesen holocausto, tributo de alabanza, oración a Dios. Ese era el plan de Dios. Ese era el propósito divino. Y hizo lo que hizo. ¿Y el pueblo cómo reaccionó? Ese reposo lo patearon ellos. Como dice uno aquí popularmente, en términos muy coloquiales, patearon la lonchera. Ellos patearon el reposo ofrecido por Dios, lo rechazaron. A que estamos invitados nosotros. No a repetir eso, sino a hacer todo lo contrario. A abrazar, a aceptar, a amar y a obedecer lo que Dios ofrece, el reposo en Cristo. El pueblo de Israel tenía una necesidad material y espiritual. Claro, ellos tenían unas necesidades físicas y espirituales. Necesitaban protección, alimento, dirección, descanso. Pero necesitaban comunión con su Dios. Necesitaban comunión con su Dios. Necesitaban adorar a su Dios. Necesitaban tributar alabanza a su Dios. Hermano, es una necesidad que nace de un corazón obediente y que ama a Dios. Alabarlo, adorarlo y tributarle todos los días. Obediencia. Ellos tenían maná, agua de la roca, columna de fuego y nube para protección. Pero no estaban en descanso. ¿Por qué no estaban en descanso? Porque sus corazones estaban lejos. Sus corazones estaban lejos, estaban en Egipto. Sus corazones estaban en Egipto. Sus mentes y recuerdos estaban en Egipto, aunque sus cuerpos estaban ahí en el desierto, caminando, guiados por Moisés. Aunque sus ojos estaban mirando los prodigios del cielo, sus corazones todavía estaban en Egipto. Lo que pasa muchas veces con los creyentes, ¿dónde están sus corazones? Todavía en el mundo. Todavía ligados a situaciones del mundo. Aunque ha visto la gracia, los prodigios de Dios en sus vidas. Mire, ahí en Hebreos 3:10 dice la parte A. O 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 3:10 de Hebreos dice eso. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Muy enfático, bastante claro.
De hecho, durísima la forma como la Escritura presenta el relato. Pero no debemos olvidar que quien habla es Dios. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿En qué condición está el corazón? Engañoso es el corazón del hombre, escribiría tiempo después el profeta. Y no han conocido mis caminos. No quisieron obedecer y aceptar la guía del Señor. Siglos después, el autor de Hechos escribiría: me enseñaste los caminos de la vida, me llenarás con el gozo de tu presencia. Destaquemos lo siguiente para dimensionar mejor el enojo del Señor. Porque Dios estaba enojado. Para aquellos que dicen que Dios es solo amor y que por tanto nadie se va a perder porque Dios es solo amor, que lea estos pasajes. El Señor se enojó con su pueblo, y bastante. Esa afirmación siempre, esa palabra siempre, pone de presente la continua acción de desobediencia, una desobediencia permanente. Y es coherente con la palabra andan vagando, que implica entender la conducta voluntaria de mantenerse en esa actitud de engaño y desvío del camino correcto. Quisieron estar en desobediencia. ¿Por qué? Reiteramos, su corazón y su recuerdo estaban en Egipto. Les gustaba más las cebollas de Egipto que el maná que llegaba del cielo. Lo más llamativo de lo escrito allí es que se evidencia una acción voluntaria al decir en su corazón. Había voluntad de hacer lo que hacían. Esto señala su determinada manera de obrar con un propósito definido. Estaban en busca voluntaria y consciente de lo que ellos creían era lo mejor. Ellos creían que estar en Egipto era mejor para ellos que seguir a Moisés y confiar en Dios. No entendían que Dios estaba en control. No quisieron entender que Dios estaba a favor de ellos. Lo que pasó con los egipcios y todas aquellas plagas que se vivieron en Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo, cuando salió agua de la peña, etcétera, etcétera, no les era suficiente para entender que Dios estaba con ellos. Es que es increíble la necedad y la ceguera de la gente. Dimensionemos por un momento el paso del Mar Rojo. Tratemos de pensar un momento cómo fue ese suceso del cruce del Mar Rojo. 2.600.000 personas aproximadamente, con todos sus enseres y animales, cruzaron el Mar Rojo como el mar seco. Cruzaron y después vieron cómo las aguas se cerraron para consumir allí al ejército enemigo. Y no les bastó esto como prueba y señal vehemente de un Dios grande, todopoderoso, que estaba a favor de ellos. Ellos lo estaban viendo. Atención con lo que estoy diciendo. Lo estaban viendo. No se lo estaban contando. Lo estaban viendo en directo. En tiempo real, testigos presenciales de los hechos, los prodigios, la majestad de Dios obrando en favor de ellos. Lo estaban viendo y viviendo. Pero sus actos desconocieron el favor de Dios y su corazón se mantenía en Egipto. Increíble. Increíble. Pensaban que estar, con sus actos manifestaban que estar en Egipto era mejor que ser guiados por Dios, que seguir las órdenes de Dios. Esa actitud desafiante
porque era una actitud totalmente desafiante. Produjo que se movieran por los caminos equivocados. Por los caminos equivocados. Y no han conocido mis caminos, dice el Señor. ¿Quién traza los caminos? El Señor. ¿Quién guía por los caminos? El Señor. ¿Quiénes son los que se desvían? Los hombres. ¿Quiénes son los que se salen de la ruta? Los hombres. ¿Quiénes son los que cometen necedades? Los hombres, no Dios. Los hombres somos necios por naturaleza. Ese reposo material, una tierra estable, con provisión, en paz, en armonía, se manifiesta como imagen del reposo espiritual que viene cuando el corazón se alinea con los caminos de Dios. Cuando se obedece al Dios. Cuando se confía en el Señor. Isaías 26:3 dice, y lo cito de memoria, porque es un versículo que para mí es rema. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Tú guardarás en completa paz a aquel que confía en ti. Tú guardarás en completa paz a aquel que te cree. Tú guardarás en completa paz a aquel que te sigue. Tú guardarás en completa paz a aquel que te obedece. Tú guardarás en completa paz a aquel que hace caso a tu voz, que escucha y hace caso a tu voz. Lo que el hebreo nos está diciendo en virtud de la historia de Israel es que el que no confía no descansa. El que no obedece no entra en el reposo del Señor. Se necesitaba confiar, tener fe, porque lo estaban viendo. Se necesitaba seguir obedientemente los pasos que estaba señalando el Señor. Esto era seguir a Moisés. Por eso Deuteronomio 29:5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies, sobre vuestro pie. Miren, yo no sé, pero hermano, hermana, es tan elemental ver crecer un niño y darse cuenta que no necesita cambiar de calzado. ¿Acaso es normal eso? ¿O en aquella época era normal? No era normal, necesitaban cambiar de calzado según iba creciendo la persona. Igual con el vestido, pero en el desierto no, porque Dios estaba en control. Dios hizo crecer el vestido, Dios hizo crecer el calzado en la medida que los niños iban creciendo. Pero los niños se caracterizaban por algo. Eran los inocentes de esa generación. Eran los inocentes de esa comunidad, para ser más exactos. Mis hermanos, Dios los estaba tratando. No los eliminó por causa de su amor y en razón de su pacto. No los eliminó porque Dios los amaba como nos sigue amando aún. Los cuidó, pero no les evitó vivir las condiciones difíciles y asumir las consecuencias de su desobediencia. Perdieron las bondades de reposo ofrecido por Dios. Perdieron lo que Dios tenía para ellos si hubiesen obedecido. Deuteronomio 9, 3, 4 dice, está el 5, lo voy a leer. Deuteronomio 9, 3
4 y 5. Dice así. Atención a este pasaje. Entiende, pues, hoy. Entiende, pues, hoy. Atención, vuelvo y leo. Entiende, pues, hoy. Entiende, pues, hoy. Que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho a los enemigos, a los que estaban en esas tierras que iban a ser desalojados de allí. Pero dice acá, dice el 4, 9:4. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 9, ahora verso 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, mire la advertencia que hace el Señor. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Miren lo que les está diciendo el Señor. No es porque usted, Israel, sea muy bueno conmigo. Es porque los demás son muy malos delante de mí. Yo te amo a ti y esa tierra de aquellos te la voy a dar a ti, Israel. No por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto con Abraham. Y ahí de plano está incluido la promesa de la simiente de la mujer dada en la palabra que está en Génesis 3:15. Y que se vendría a cumplir con Jesucristo. O sea que Dios tenía un plan perfecto y esto tal y como está reseñado acá, necesitaba darse tal cual se desarrolló para que tú y yo estemos aquí hoy reunidos. Todo perfectamente engranado en el plan de Dios. Perfectamente diseñado por Dios, planeado por Dios. Dios no improvisa nada, hermano. Aquellos que dicen que pueden improvisar, que tranquilos, que irresponsabilidad tan grande, porque Dios es el primer ejemplo absoluto de plena responsabilidad, de orden, de plan divino en todo lo que hace. Perfectamente engranado. Tú y yo estábamos ya en ese plan. Las consecuencias para Israel son dramáticas. Aunque la promesa y el pacto con Abraham y David dan certezas del cuidado y acompañamiento del Señor, Dios los estaba acompañando en el desierto. Aunque los estaba probando con su desobediencia y todo, en su amor, en su gracia y en su pacto, Dios los estaba acompañando, protegiendo, pero los estaba también pasando por ese desierto para que ellos vieran que Dios es Dios y es real y con Él las cosas son en serio. De Él nadie se puede burlar. Y Dios cumple sus promesas. Dios no se echa para atrás. Dios no habla por hablar. Dios es Dios. Los que nos equivocamos y nos echamos para atrás somos los hombres. Es una cosa completamente diferente. Y ahí no tiene nada que ver Dios. Somos nosotros los imperfectos. El perfecto se llama Dios. Más aún, la historia moderna de Israel lo confirma. En estos tiempos contemporáneos es evidente cómo, como respuesta, como hecho cierto a la historia, lo que pasa con Israel. El pueblo hebreo hoy, en este momento está en guerra. En este momento las tropas de Israel están allá en Gaza, milímetro a milímetro, tratando de sacar a los enemigos. Caen soldados de Israel. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, aunque el mundo no lo entienda. Pero la inmensa mayoría de ellos están alejados de Jesucristo. Pero Dios los guarda, los protege y los guía, porque es la promesa de Dios, es el pacto de Dios.
Por eso la victoria es de Israel. Y pasa lo que pasa con Israel. El mundo no entiende, pero Israel no lo pueden tocar porque Dios lo protege. Y ellos le darán cuentas a Dios por sus hechos. Pero Dios los protege. De ahí que Hebreos 3:11 dice, ahí en 3:11 de Hebreos dice, por tanto, como consecuencia de todos esos hechos de desobediencia, esos actos de rebeldía, esa actitud del corazón, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, no el reposo del hombre, que es imperfecto de por sí. No el reposo de una nación vecina como tal, naturaleza humana, no. En mi reposo, el reposo de Dios. El que ofrece el reposo perfecto se llama Dios. El reposo nuestro es Jesucristo, nada más. Ahí está nuestro reposo, nuestra certeza, nuestra confianza. En razón de lo que estoy diciendo, las siguientes preguntas son de obligatoria manifestación. 3 preguntas que acá toman relevancia para entender lo que está hablando Hebreos acá, en Hebreos 3. Dice las preguntas así. ¿Ha tenido Israel reposo en su existencia? ¿Ha tenido Israel reposo en su existencia? La historia nos dice que no. ¿Por qué? Ahí está la respuesta a lo que pasó allí en ese desierto, desde allá. No ha tenido reposo. Y Dios se lo ofreció. Pero por desobedientes patearon el reposo de Dios. Rechazaron el reposo de Dios. Hicieron más difíciles las cosas. ¿Podemos tener reposo nosotros? Sí. Si no rechazamos la palabra del Señor. Si hacemos caso y somos obedientes, tendremos reposo. ¿Ha tenido Israel reposo en su existencia? No. ¿Lo que vive hoy la nación judía es reposo? Miren, hagamos un recuento rápido de la historia moderna reciente de Israel. Mayo de 1948. Las Naciones Unidas se pronuncian y nace el Estado moderno de Israel. Por resolución de la ONU, Israel es establecido, reconocido como un Estado autónomo, independiente, el Estado de Israel, en la tierra que hoy relativamente ocupa. Más se demoró la ONU en declarar el Estado de Israel que 6 naciones, Egipto, Jordania, Irak, Siria, no recuerdo otras, eran 6 naciones, atacaron a Israel. Militarmente lo debían haber borrado del mapa. No lo borraron. Estaba hasta ahora naciendo el Estado, pero se logró defender. ¿Cómo? Dios intervino, indiscutiblemente. Desde que nació el Estado hebreo moderno de Israel de 1948 a la fecha, Israel ha estado amenazado en su existencia. Amenazado de ser destruido, desaparecido del mapa. En la confesión de fe de sectas musulmanas reza claramente, artículos de ellos, que Israel debe ser exterminado. El Irán de hoy confiesa, manifiesta y declara al mundo que va a hacer desaparecer el Estado hebreo y el propósito de las armas nucleares es para hacer desaparecer el Estado hebreo. Israel crea una bomba atómica y la estrena con Israel, así de sencillo. Israel no ha tenido paz nunca. No ha podido tener reposo nunca. Y no lo tendrá sino hasta el milenio, en el remanente que entrará al milenio. Mientras tanto estará siempre en guerra. Con victorias, con situaciones, con victorias que van a asombrar al mundo, sí. Pero estar en guerra
no es reposo. Estar amenazado no es reposo. Estar rodeado de enemigos no es reposo. Israel no tiene una frontera segura hoy. Por todas sus fronteras hay riesgos, hay amenazas, hay ataques. Ningún israelita en ningún lugar del mundo está seguro. Es objetivo militar. Y en cualquier parte los pueden atacar. Entonces lo que vio la nación judía no es reposo, consecuencia de la desobediencia allá en el desierto. ¿Estamos entendiendo hasta dónde llega esto? Tercera pregunta. ¿Cómo se explican los adelantos y desarrollos deslumbrantes de Israel en todos los aspectos, fundamentalmente en lo relacionado con la inteligencia y aplicaciones militares? ¿Cómo se explica uno eso? El Estado hebreo es sumamente moderno. El Estado hebreo es más pequeño que Bogotá. Israel en este momento no tiene más de 10 millones de habitantes y tiene un territorio pequeñísimo, pero es poderoso, económicamente muy sólido, militarmente excepcionalmente poderoso. Hoy día, después de lo que ha sucedido, en Ucrania, con el desastre de los rusos en Ucrania, y lo que ha sucedido entre Irán e Israel, lo que ha demostrado Israel contra Irán, se ha demostrado que la segunda potencia militar del mundo ya ni siquiera es China, es Israel. ¿Por qué? Por la proporción, porque es lo pequeño del Estado versus lo que alcanza a hacer. El sistema de inteligencia, el Mossad y todo el aparato de inteligencia de Israel es deslumbrante todo lo que aplica y hace. ¿Cómo Dios está detrás apoyando a esa gente? No tiene otra explicación. No hay otra explicación. Dios protege a su pueblo porque es la palabra de Dios. Tal vez no lo entendamos, hermano. Y no pretendo que entendamos esto, sino que visualicemos y dimensionemos lo que es Israel, que no está en reposo, pero ha logrado cosas impresionantes. Ha aportado al mundo cosas impresionantes. Verbo y gracia. De los premios Nobel, no recuerdo el dato exacto, pero aproximadamente, yo sé que me voy a equivocar, pero tomemos la dimensión de las cifras como referencia, sin ser exactas. Si recuerdo bien, se han entregado 500 y pico de premios Nobel hasta la fecha. De esos 500 y pico de premios Nobel, más de 90 premios Nobel corresponden a judíos. Judíos. No necesariamente gente que vive en Israel, judíos. Y esto es bastante significativo. Muy significativo. Sumamente significativo. En esa región del mundo, el estado que se destaca por el desarrollo, la tecnología, la condición de vida, la calidad de vida, etcétera, etcétera, es Israel. Cerca del 50% de la población de Israel tiene preparación superior. Estoy hablando de universidad. Por citar ejemplos. O sea, cuando uno repasa la historia de Israel, uno dice, ¿cómo lo han hecho? Dios está con ellos. Pero no tienen reposo, porque están en guerra y están amenazados. Si Israel no tuviese esto que se llama la cúpula de hierro, que los protege de misiles y todas esas cosas, el ataque de Irán los hubiera desaparecido, esos misiles balísticos de Irán. Un misil balístico que vuela y llega a 4.000 kilómetros por segundo, y no estoy exagerando, 3 Mach son como 4.000 kilómetros por segundo. Un Mach son 1.344 kilómetros por segundo. Entonces no estoy exagerando con 4.000. Los barre, pero se han defendido. ¿Han contado con el apoyo de Estados Unidos? Claro. ¿Por qué Estados Unidos es lo que es? Porque nació con el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero Israel no tiene reposo.
Y eso es lo que toma como referencia Hebreos. Israel perdió el reposo de Cristo. Perdió el reposo de Cristo. Y ese reposo prometido y que Dios quería darle a Israel allá en su tierra, es un marco de referencia, hay una proyección de lo que ahora, lo que después, años después, siglos después, se cumpliría en Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento del verdadero reposo, el reposo de Dios, el perfecto reposo de Dios. De ahí que desde una mirada cristológica, en coherencia con la palabra, Jesús es el reposo prometido. Él mismo dijo, Jesús lo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero Jesús toma una dimensión mayor a la que Dios le ofreció a Israel. Porque en Jesús está el reposo espiritual de vida eterna y salvación. No lo material, porque esas son añadiduras. Ese pasaje de Mateo 11:28, en una partecita, la traducción viviente lo traduce como, y yo les daré descanso para el alma. Descanso para el alma. Atención a esto. En Cristo cambia sustancialmente las cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo no solamente hay alivio emocional, sentimental o físico. No. Supera eso. Esencialmente es el reposo eterno para el alma, porque hay perdón y salvación. Y hay una relación restaurada con Dios, porque se pasó de muerte a vida y fuimos reconciliados con Dios. Por eso el reposo en Cristo es una reconciliación y plenitud con Dios por la obra del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que pateó finalmente a Israel. ¿Por qué lo pateó? Porque dice la palabra en Juan 1, 11 y 12. Lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Juan 1, 11 y 12. Vino al mundo que le pertenecía. Estoy leyendo Juan 1, 11 y 12 en la versión Palabra de Dios para Todos. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿A quién vino inicialmente Jesús? A Israel. A Israel vino inicialmente Jesús, pero lo rechazaron. Entonces dice el verso 12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, nosotros, los gentiles. Porque Israel lo rechazó. Y el rechazo fue tal que lo crucificaron. Es un reposo que en Cristo alcanza unas dimensiones tal vez inexplicables con palabras humanas, que es la vivencia de cada uno. Inexplicables por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Cesan los esfuerzos humanos y en virtud de la fe y la gracia del cielo, dependemos del poder y la guía divina. Es ahí, hermano, hermana, es ahí donde el alma deja de luchar y empieza a fluir la voluntad del Padre y reposamos en Cristo. Israel perdió todo eso. Por eso hay una promesa y una advertencia vigente en torno al reposo. Recordemos lo que 3:11 de Hebreos dice, tajantemente, contundente. Aquí no hay posibilidad de decir, ¿será que dice eso o será que no dice eso? No, eso es claro. Aquí no hay que hacer hermenéutica, aquí no hay que ir a hacer una exégesis rara, aquí no hay que haber pasado por no sé dónde, ni tener diccionario. No, aquí es leer nomás. Y querer entender, porque pues, si uno no quiere entender, pues no quiere entender sencillamente. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice la misma escritura.
Por tanto, juré en mi ira. ¿Quién juró? Dios. ¿Quién estaba airado? Dios. ¿Quién se disgustó? Dios. ¿Quién era el ofendido? Dios. Dios. No entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A quién se refería? A los hebreos. Esa condena de no entrar en el reposo, o esa advertencia mejor de no entrar en el reposo, porque fue una advertencia, no quedó como una condenación, pero sí quedó como una llamada a despertar. Y aún hoy está plenamente disponible para los hebreos que aceptan el Evangelio. En Jesucristo encuentran su reposo. El que patearon allá en el desierto. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos llama a una fe obediente y perseverante, para no afectar el descanso que se encuentra en Cristo. El reposo no se queda circunscrito a una futura, a una promesa de orden escatológico, hablando del cielo. No. El reposo es una realidad presente para todo creyente que vive por la fe. Desde ya tenemos reposo. El que está en Cristo tiene reposo. Tiene certeza. Hermano, podemos estar pasando las circunstancias que sean. Podemos estar viviendo la situación que sea. Podemos estar con dificultades las que sean. En el área que sea. Pero en Cristo tenemos un reposo. Porque es Cristo quien nos levanta, quien nos sustenta. Es su Espíritu Santo quien nos consuela. Es su Espíritu Santo quien nos abraza. Es su Espíritu Santo quien nos convence. Es su Espíritu Santo quien nos lleva adelante. Y es su palabra la que nos alienta y nos dice que en Él estamos seguros. Hermano, cuando tenemos semejante certeza, hay reposo. Hay reposo. Porque, como dice Job, mi Redentor aún vive. Sabemos en quién hemos creído. ¿Por qué, hermano Daniel? Porque Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí. Mira, es impactante, y atención con lo que estoy diciendo. Es impactante los hechos que registra la Escritura en torno a Israel, de cómo Dios lo sacó de Egipto. Sí. Es impactante cómo le habló a Moisés en la zarza, que la zarza ardía mas no se consumía. Claro que sí. Es impactante los hechos prodigiosos cruzando el Mar Rojo, como consumió el ejército de Faraón. Sí. Es impactante los hechos que se relatan en los 40 años en el desierto. Sí, claro que sí. Es impactante todo eso. Pero todo eso era una sombra para llegar a la obra de la cruz. Y en la obra de la cruz, perfecta acción del Dios soberano, es el reposo perfecto para ti, para mí, para Israel completo. La cruz. La resurrección de Jesucristo. La mayor expresión del poder de Dios. La portentosa obra de Dios por ti, por mí, por Israel, se llama el Hijo del Dios viviente en la cruz del Calvario, muriendo, yendo a una tumba, dejando la tumba vacía, resucitando y subiendo a los cielos para ocupar su reino por la eternidad en ese trono que quedó un día vacío por ti y por mí. El reposo que tenemos hoy es saber que Jesucristo vino, murió y resucitó y está en los cielos y que en Él estamos seguros. Hermanos, si eso no nos da certeza, entonces, ¿qué nos va a dar certeza? Nada. Ese es el reposo perfecto en Cristo. Es una promesa y una advertencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Para unos, para salvación, porque el que
está sin Cristo, escucha el Evangelio, escucha la voz de Dios, que el Dios de los cielos no permita que ese corazón se endurezca, sino al contrario, como a Lidia, allá en Hechos, que relata Hechos, que el Señor toque su corazón para que reciba la palabra de vida. Y si estamos en Cristo, cuando escuchamos la voz del Señor, la palabra del Señor, que nos fortalezcamos en Él, porque estamos establecidos en Él, tenemos una posición, una identidad segura en Él, un perfecto y absoluto reposo en Él. Pero el pastor, mire todas las dificultades, mire todas las situaciones que se viven. Sí, hermano, sí, hermana, hay situaciones, hay dificultades, hay hechos y situaciones, claro, y las seguiremos viviendo hasta que el Señor nos llame a su presencia, pero mientras tanto tenemos la certeza que Dios está en control y Él no nos deja abandonados, porque el que cree en Él no será avergonzado, dice la Escritura, y si tenemos esa certeza, hay reposo en nuestro corazón. Dios está con nosotros, y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, dice la Escritura. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado, dice la Escritura. ¿Cómo no va a haber reposo? Si es Jesucristo, Dios mismo. Por eso es tan importante entender que Jesucristo es superior, tal y como lo señala Hebreos en esos primeros versículos, en esos primeros capítulos 1 y 2. La superioridad absoluta de Jesucristo para entender que en Él está el reposo perfecto, porque Él es Dios. Y no es un Dios lejano, por allá, por allá. No, está cercano, tan cerca como tu fe lo quiera establecer, porque está viviendo en ti, porque eres templo de Él. Somos templo del Dios vivo y ahí lo tenemos, está con nosotros. ¿Cómo no vamos a tener reposo si somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a tener reposo si tenemos templo? Somos tabernáculo del Dios vivo. Jesucristo es el reposo perfecto de Dios para la humanidad. Reposo espiritual. Reposo espiritual con el creyente por fe deja de confiar en sus propias obras para salvación y reposa en la gracia de Cristo. Él es, no soy yo, es Él. Reposo emocional, sentimental y mental. A través de la obra regeneradora y consoladora del Espíritu Santo, quien ministra paz y dirección, Él está presente. Reposo escatológico en la esperanza viva de la venida de Cristo por su iglesia y la vida eterna con Él. Como iglesia, como creyentes, como concilio, hablando de nosotros como concilio. Para nosotros el mensaje es claro, hermano. Dios ha dispuesto un reposo perfecto para su pueblo, su Hijo, Jesucristo. No podemos ser como la generación que dudó y se resistió allá en el desierto. No. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de confiar. Hoy es tiempo de obedecer. Hoy es tiempo de volver los ojos a Cristo y de entrar en el reposo del Señor por medio de su amor perfecto, su gracia, su perdón. Hay que reconciliarse si estamos alejados de Él. Hay que reconciliarnos con Él, hermano, hermana. Si necesitas reconciliarte con el Señor, reconcíliate con Él, voltea, dirige tu mirada a Él, abre tu corazón a Él, pídele perdón, vuelve a Él y tendrás el reposo. Y somos nosotros como creyentes. Somos nosotros como creyentes, como congregación, como iglesia local, como concilio, donde quiera que Dios nos haya establecido. Somos responsables de transmitir el mensaje e invitación al reposo en Jesucristo. El mensaje e invitación al reposo en Jesucristo. Nuestro testimonio y predicación abierta es el mensaje de vida eterna. Nuestra manifestación de reposo, paz y tranquilidad es un evangelio que se está predicando, por lo que la gente ve en nuestra mirada, observa en nuestros ojos y ve en nuestro semblante. El reposo se ve en nuestra forma de caminar, se ve en el estado de luz que tiene nuestra mirada, se ve en el semblante, ahí se ve el reposo, no lo podemos fingir. Y eso se constituye en una invitación a todo aquel que nos rodea.
para que viva lo mismo que nosotros vivimos, el reposo en Cristo. Y esa invitación es la mejor invitación y la más importante invitación que jamás se haya emitido. Ven a reposar en Cristo. ¿Dónde se firmó la invitación? En la cruz del Calvario. La tarjeta de invitación se le presentó a toda la humanidad en el Monte Calvario, en esa cruz. Y fue firmada por la sangre del Señor. La invitación la elabora Jesús a través de nosotros. Somos la carta abierta con la cual Dios invita a conocer la obra salvífica y a vivir y a gozar en el reposo que solo Cristo puede entregar. A entrar en su descanso. El Salmo dice, el salmista escribió, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Atención con lo que estoy diciendo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, esto solo lo puede decir quien está en Cristo, identificado en Cristo, viviendo en Cristo, porque tiene el reposo en Cristo. Porque para acostarse y dormir en paz y confiar en el Señor, se necesita vivir en el reposo de Cristo. Si no estás durmiendo bien, si no te estás acostando en paz, si no estás durmiendo en paz, si tienes un sueño con dificultades, te invito a que vayas de rodilla ante el Cristo vivo y busques nuevamente la reconciliación con Él y tendrás el reposo por obra del Espíritu Santo que te abraza nuevamente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo no vamos a estar en el reposo? Y eso es lo que el mundo debe ver en nosotros. Eso es lo que la gente que nos rodea debe ver en nosotros. Es el mejor evangelio que podemos predicar, evidenciar el reposo en Cristo. Y la gente necesariamente se va a impactar con lo que ve en nosotros. Porque el gozo de la presencia del Dios eterno no se puede ocultar. No lo podemos ocultar. El amor de Dios no es para ocultarlo. La gracia de Dios no es para ocultarla. La presencia del Cristo vivo no es para ocultarla. El reposo en Cristo no es para ocultarlo. Es para evidenciarlo en medio de las tinieblas, porque se constituye en luz que invita a vivir lo mismo. Gloria al Dios que vive. Eso es lo que nos quiere enseñar Hebreos 3 del 7 al 11. El reposo en Cristo. El perfecto reposo en Cristo. Ese reposo que Israel rechazó, pero que tú y yo por gracia del cielo lo tenemos hoy. Pastora Edith, por favor, oremos entregando este tiempo al Señor y dándole la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios me les bendiga en esta hermosa noche. Muchas gracias, mi amado Pastor Daniel, por ese mensaje tan hermoso de gran edificación para cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor Dios mío, por este tiempo tan lindo, Señor, donde nos recuerdas, Padre bendito, que en ti estamos seguros, que en ti estamos confiados, que tú eres nuestro reposo, Señor, que en ti descansamos, Señor, y como decía mi amado pastor, aunque vengan pruebas, dificultades, desiertos, estamos tranquilos, no nos desesperamos, no nos angustiamos, porque tú eres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, en esta noche
Te pedimos, Señor Dios mío, que sigas, Señor, dando esa formación preciosa en nuestras vidas, Padre bendito, y que sigas tú, Señor Dios mío, transformándonos cada día más y más para que nuestra vida sea ese testimonio en donde quiera que vayamos, Señor, que nuestra vida, Señor, refleje a Jesucristo, Señor, a tu Hijo, Padre bendito. Gracias te doy en esta noche por la vida de mi amado pastor Daniel, de mi amada pastora Elizabeth. Señor, sígueles usando como esos instrumentos de gran bendición para nosotros, la iglesia, para nosotros, Señor Dios mío, tus siervos y siervas. Padre, gracias por toda esta hermosa iglesia que estuvieron conectados, también escuchando la palabra, Señor. Y como dice tu hermosa palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Eres hermoso, eres precioso. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, disfrutar en tu presencia, siendo alimentados por tu bendita palabra. He orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado pastor, y para todos, una feliz noche. Dios me les bendiga. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo Amén. pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Gloria a quien vive. Un abrazo para todos, que la gracia les acompañe. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.